Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tácticamente Incorrectas, un podcast dedicado al fútbol femenino venezolano e internacional. Nuevamente gracias por compartir, por todos sus comentarios y el apoyo a nuestro proyecto. En la conducción, producción y edición de este episodio y de todo el programa en general, mi compañera y amiga Daniela Palencia, en redes sociales como @DaniPalenciaP, y mi persona María Viloria, y me consiguen como María_Viloria. De verdad, un placer estar acá nuevamente. Tenemos mucho debate, mucha información, discusiones y queremos darle nuestra opinión de un tema bastante controversial en el fútbol femenino. Sin darles más en preámbulo, le quiero dar la bienvenida a mi compañera y amiga Daniela Palencia. ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué tal, Vila? Es un placer para mí estar nuevamente contigo en un episodio de Tácticamente Incorrectas. Y sí, como lo venías diciendo, tenemos un tema sumamente interesante y complejo. Pero no se preocupen, para nada. Nosotras intentaremos hacerlo lo más cristiano posible. Y es un tema que, pese no lo leemos mucho en los medios de comunicación social, es el pan de cada día de las federaciones de cada país y de los clubes en general. Por eso no podemos comenzar de otra forma que explicándoles qué es. Y para hacerlo, ¿qué más que la abogada de Tácticamente Incorrectas para explicarlo? Bien, Daniela, muchísimas gracias. Como lo dices tú, esto es un tema muy polémico que va a generar mucho debate, pero lo queríamos comentar en el programa. Así que, sin más preámbulos, vamos a hablar del pago de indemnización por formación y los mecanismos de solidaridad, su presencia en el fútbol femenino, obviamente. Este pago de indemnización por formación nace gracias al caso Bosman, ya hace 20 años atrás, y no es más que un mecanismo que funge para generarle algún tipo de pago a los clubes que forman a los futbolistas. Es decir, cuando un jugador se va a un club, tenga un contrato antes de los 23 años, que es una edad establecida por la FIFA, se le debe pagar al club anterior ciertas cantidades ya preestablecidas por concepto de formación. ¿A qué hace referencia esto? A todos los gastos que hizo el club o un promedio del tal de infraestructura, entrenamientos, todo lo que implica la formación de un jugador desde la etapa de los 12 años hasta los 23, que es cuando se supone que el jugador se vuelve profesional. En este sentido, vemos la capacidad de que un club formador se ve beneficiado por, además de la venta del jugador, que es otra cosa aparte, no lo podemos confundir el pago de la indemnización con pago de transferencia o con cláusula de rescisión. Son conceptos totalmente distintos, ya que este hace referencia a un pago por formación del club. Entonces, cuando un jugador ya cumple esta etapa de formación, el club que lo ficha tiene que hacerle el pago al club anterior. Pero esto solamente existe en el fútbol masculino e incluso en el reglamento de estatutos de transferencia de jugadores explícitamente dice que en el fútbol femenino no es aplicable. Para los mortales, como mi persona o los que han trabajado en distintos clubes, lo conocemos también como el pago por derecho de formación, que es un tema bastante complejo, como lo decía Vilo, y llamativo, porque parece mentira que en pleno 2020 no se pague por la formación de jugadoras. Y desde mi punto de vista, repito, muy personal, creo que esto cambiaría totalmente el panorama. Sobre todo porque cuando más creemos que el fútbol femenino está progresando, la verdad es que vamos un paso para adelante y alrededor de 3 o 5 para atrás. Bueno, como lo comenté en un principio, es un tema muy polémico que efectivamente va a generar mucho debate, pero en mi caso el tema de pago por indemnización por formación de una jugadora en este momento lo veo un poco inviable. Y no es por no apoyar el desarrollo del fútbol femenino, sino que el problema de determinar las cantidades justas para el pago por formación. Sobre todo porque el mercado en el fútbol femenino no ha llegado a ese nivel o evolución de que tú veas transacciones de cantidades relativamente importantes o pago de cláusula de rescisión en caso de futbolistas profesionales o incluso amateur. Entonces la implementación se tiene que hacer muy cuidadosamente.
Obviamente cuando se implementó esto en el fútbol masculino, por el caso Bosman, la realidad del fútbol femenino era muy distinta a la que es hoy. Entonces, hacernos la pregunta de que si es factible o no es válida, pero yo veo con mucho temor de que esto pueda reducir incluso un mercado en el fútbol femenino que no es tan potente aún. Esa es mi mayor preocupación. Entonces te pregunto, Paleta, ¿cómo ves la situación en Venezuela? ¿Cómo se maneja eso a nivel de clubes, bajo tu experiencia en el fútbol femenino venezolano? Y es que sí, en eso te doy totalmente la razón. Todo tiene un proceso y es mentira que de la noche a la mañana existirá un comunicado que obliga a los equipos por una suma increíblemente alta de dinero por el pago de formación de las jugadoras. Eso no va a pasar. Me parece que si se quiere implementar esto, debe ir de forma gradual, como lo dices tú. Pero como yo lo decía anteriormente, cambiaría absolutamente el panorama. ¿Por qué? Caso Venezuela. Venezuela ha sido uno de los países que en Latinoamérica ha exportado jugadoras de talla mundial, que están en España ahorita, en Italia e incluso Brasil. Te voy a dar un ejemplo corto. Paola Villamizar. Una jugadora pasó de Estudiantes de Guárico al Santos de Brasil. ¿Qué hubiese significado eso para Estudiantes de Guárico? Que Santos le pagara el derecho por formación de Paola Villamizar. Esto cambiaba todo. El equipo se iba a interesar en la formación, se iba a interesar en exportar jugadoras. Todo nace de ahí. Que claro, el principal problema acá no es que si vamos a implementar o no un pago por la indemnización por formación, sino cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Porque no se pueden implementar mecanismos o protocolos de protección como en el fútbol masculino a la misma velocidad de allá, porque los mercados son totalmente distintos, por lo que te comentaba anteriormente. El caso de Paola Villamizar, que tú bien agregabas, es muy bueno porque hubiese puesto en cartel a Venezuela como un país formador y al club en específico, el Estudiantes de Guárico, también en esta categoría. Y obviamente a un mercado como el venezolano le hubiese venido excelente. Eso es algo que no podemos discutir. Es una ventaja muy buena en cuanto a derechos de formación porque incentiva a los clubes a seguir formándose y además a tener ingresos por eso para continuar con el proceso. Lo mismo pasa en Chile. Hay muchos clubes que se dedican a la formación de las jugadoras, pero no se ven beneficiados con eso y bueno, son muy pocos los que se dedican a ello. Incluso me atrevería a decir que los que más se dedican a ello son los clubes amateurs, los más pequeños, y cuando la jugadora pasa a un club de primera división, obviamente estos clubes no se ven beneficiados. Está, por ejemplo, el caso de Christian Elder. Es la mejor jugadora a nivel de Chile, a nivel internacional. Una portera increíble. Ella se forma en el Estadio Italiano, en el Colegio Alemán de Santiago, en el Club Deportivo Santiago. Tuvo paso por la Unión La Calera, el Everton, el Colo-Colo. Y después llega a nivel internacional. El Chelsea, el Paris Saint-Germain, el Valencia. Imagínate si alguno de esos equipos les hubiese tocado pagar la cantidad por derecho de formación de Christian. El club correspondiente se hubiese visto muy bien beneficiado. Y mira lo que es Christian hoy. Entonces, ese tipo de casos ha pasado a nivel internacional y van a seguir pasando por algún tiempo. Pero efectivamente lo que tenemos que ver, los beneficios que le traería el fútbol femenino. En eso no tenemos ningún tipo de discusión. La cuestión está en cómo implementarlo. Totalmente, y es que aunque suene muy crudo, hay clubes que realmente no le importa mucho en la formación de sus jugadoras. Que sus jugadoras para ellos representan el cupo a una lista que tienen que llenar, porque lo obliga la Conmebol y lo tienen que hacer. Suena muy crudo y muy feo, pero hay muchos equipos que son así. Y respondiéndote a lo que decías, creo que seguimos el proceso de poco a poco. No hace mucho, lo hablábamos aquí, de la implementación de las licencias de clubes en los equipos femeninos. Ahora creo que nos falta dar el gran paso. Creo que eso nos catapultaría a lo que quisiéramos llegar a ser. No hablo de Venezuela, no hablo de Chile, no hablo de México, no hablo de Colombia. Hablo del fútbol femenino en general. Como dije anteriormente, si queremos ser profesionales, tenemos que comenzar por eso, por hacer ver que realmente son profesionales.
Y lamentablemente esa es la realidad del fútbol femenino, Daniela, que no cuenta con la categoría de profesional, aunque las jugadoras den el 100% para estar con sus clubes y con sus selecciones. Terminan siendo modalidades deportivas no profesionales o atletas de alto rendimiento, como se les suele llamar en algunos países. Entonces, ya hablando, para ir cerrando un poco el tema del pago de derechos de formación. Mucha gente justifica que no se puede hacer porque los entrenamientos son más baratos, porque no hay nivel de marketing como en el fútbol masculino, porque no hay mercadeo, no hay derechos televisivos. Pero nosotras discrepamos en eso. Discrepamos porque sí tiene que empezar a hacerse, pero como te digo, de una manera progresiva, Daniela. ¿Tú crees que la mejor forma de implementarlo sea iniciando con nivel nacional o ir al paso de hacerlo y cobrarlo solamente a nivel internacional? ¿Cómo lo ves tú en ese aspecto? Para ponerte en contexto, en el fútbol masculino solo se cobra este pago cuando la transferencia del jugador es a nivel internacional, es decir, de una asociación nacional a otra asociación nacional. Esto sería totalmente atractivo para los equipos si se hace de manera internacional. Sabemos que progresivamente, eso no va a suceder este año y quizás tampoco el que viene, pero esta sería la mejor opción. Vuelvo y repito, caso Paola Villamizar al Santos, lo que representó para Venezuela y para Estudiantes de Guárico. Caso muy cercano, Michelle Romero, Deportivo La Coruña. O incluso Joemar Guarecuco, exjugadora de Zamora. Esto le daría un giro totalmente distinto a lo que nosotros llamamos fútbol femenino profesional. Yo concuerdo contigo, Dani. No vamos a ver la implementación del mecanismo de pago por indemnización de formación ni en un año ni en dos. Sobre todo porque hay muchas otras cosas que mejorar y me quedo con la idea de que diste de la licencia de clubes. Yo creo que cuando se vaya a hacer la renovación de ese reglamento quizá podamos ver algún inicio de negociaciones para implementar este mecanismo. Que como lo hemos dicho, lo veo necesario, pero hay que tener mucho cuidado cómo se implementa porque nos puede jugar a la otra cara de la moneda. Es decir, puede terminar siendo totalmente negativo y fulminal para el fútbol femenino y obviamente no es lo que queremos. Queremos que el fútbol femenino siga evolucionando y esto es necesario hacerlo, pero de la manera correcta, Daniel. Así que, de verdad, gracias por el debate. Estuvo muy bueno. Espero que todos hayan entendido el inicio de todo esto. Y bueno, Dani, quiero darte los micrófonos abiertos para que te despidas del público. Esperemos que les haya gustado el episodio y más allá de que si les agradó, nuestra misión era informarles y que conocieran un poco lo que se vive detrás de todo esto que llamamos los derechos de formación. Y bueno, nada, me despido, ha sido un placer estar contigo y nos vemos en un nuevo capítulo de Tácticamente Incorrectas. El placer fue mío, Dani, de compartir contigo un nuevo episodio y ya nos veremos la siguiente semana. Muchas gracias a todos por compartir, por escucharnos y les recuerdo que nuestro canal de Telegram es Tácticamente Incorrectas, subimos mucha información interesante por ahí y nos pueden seguir también en Anchor, SoundCloud y en las principales plataformas de podcast como Spotify y Apple Podcast. Muchísimas gracias a todos, de verdad, nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego, cuídense y quédense en casa.